Durante años, Epidemic Sound fue la plataforma más popular para encontrar música sin copyright, pero eso ha cambiado. Cada vez más creadores se están pasando a Artlist y hoy te voy a contar por qué. No solo te voy a decir cuál es mejor, sino que vamos a comparar punto por punto todas las funciones de las dos plataformas. Empezamos por lo más importante, la música. Al final es el producto principal, de momento. Tanto Artlist como Epidemic Sound tiene muy buena música y lo más importante, tiene variedad. Llevo suscrito a Epidemic Sound desde julio del 2022 y pocas veces he tenido la sensación de estar buscando música y ver que ya las había utilizado. Eso sí, cuando llega la temporada de bodas y estoy usando muchas canciones en pocos meses y son muy similares, sí que me cuesta un poco más encontrar temas nuevos. Pero cuando termina la temporada y vuelve a empezar en mayo, ya hay música nueva, ya que han actualizado el catálogo y puedo utilizar canciones nuevas. Eso sí, también pasa en Artlist, no solo en Epidemic Sound. Y os estaréis preguntando, ¿por qué estoy suscrito en los dos sitios? Pues porque hace un par de años quería cambiar de plataforma, ya que con Epidemic Sound tenía un problema, y es que tardaba mucho en encontrar una música que me gustara. Y empecé a buscar en Artlist porque un amigo me dejó una cuenta para probar y la verdad es que me sorprendió. La música que había me gustó mucho más y tardaba mucho menos en encontrar una canción. Y hice el paso de suscribirme también en Artlist. Y a día de hoy tengo las dos plataformas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas en la sección de música. Por ejemplo, en Epidemic Sound tenemos la opción de subir el vídeo editado y nos saldrá música recomendada. Lo bueno de esto es que ya hace una pequeña selección y cada vez que pongamos play en una canción, el vídeo empezará desde cero y podemos ver al momento si la canción funciona o no. Otra ventaja es que a la hora de buscar músicas similares en Epidemic Sound, tiene una herramienta que si le damos a este botón de aquí, nos saldrá la música similar al trozo que vamos a seleccionar. Lo bueno de esto es que te da muchas canciones similares. ¿Y con Artlist qué pasa? Pues que esto no lo tenemos. ¿Y es una desventaja? Pues no. Durante estos años he estado trabajando con las dos plataformas y he notado que el motor de búsqueda de Artlist es superior, ya sea por los filtros que tiene o a la hora de buscar por palabras clave. Por lo tanto, no echo de menos tener la herramienta de buscar por vídeo, ya que me es suficiente con los filtros, pero estaría bien ver una herramienta similar o mejorada. También tiene la opción de canciones similares. Tanto Artlist como Epidemic Sound tiene para descargar efectos de sonido, pero esto lo veremos más adelante en otro vídeo, porque si no, esto se hará eterno. Si lo que buscas es simplemente música y efectos de sonido, mi recomendación es Artlist. Tiene más variedad, un buscador mucho más potente y sinceramente me resulta más cómodo encontrar lo que necesito. Y lo mejor de todo es que es más económico, pero esto lo hablaremos al final del vídeo. Ahora bien, si quieres llevar tus proyectos a otro nivel con herramientas como inteligencia artificial, creación de imágenes, generación de vídeo, plantilla, luz y mucho más, entonces Artlist te da muchas más posibilidades que Epidemic Sound. Así que si tú también eres de los que piensan solo quiero música, quédate porque lo que estás a punto de ver puede hacerte cambiar de opinión. Empezamos con una de las herramientas más potentes que tiene Artlist y que no tiene Epidemic Sound, la inteligencia artificial para generar imágenes y vídeo. Que por cierto, si quieres probar todas estas herramientas, en la descripción te dejo un enlace con 2 meses gratis para que explores lo que ofrece Artlist. Esta herramienta de generación de inteligencia artificial no solo es para crear imágenes y ya, sino que va mucho más allá. Podemos integrar esta herramienta en nuestro flujo de trabajo, como por ejemplo si nuestros clientes nos piden un storyboard del vídeo, lo podemos hacer con Artlist, ya que tenemos un estilo dedicado a eso. También para crear miniaturas o generar imágenes para usarlas en la miniatura. Así que vamos a verlo. Entonces, si le damos en esta opción, se nos va a abrir esta página. Vemos que de primeras tenemos para escribir el texto, que aquí es donde vamos a poner el prompt. Más abajo vemos la proporción de la imagen, si queremos en vertical, horizontal o cuadrado. Las imágenes que queremos que nos haga. Y a la derecha de todo vemos el coste de la imagen. Si nos fijamos aquí que pone créditos, si nos ponemos encima, nos dicen los créditos que nos quedan. Cada mes se renuevan. En mi caso, el día 14 de cada mes volveré a tener 40.000. Pero esto de los créditos lo hablaremos al final del vídeo con los precios. Si bajamos, vemos que tenemos los estilos. Como he dicho antes, aquí tenemos para crear el storyboard, pero tenemos un montón y van añadiendo más.
Si queremos estilo cómico, estilo 3D, que está por aquí arriba, macro. Es importante que antes de crear la imagen tengamos claro el estilo que queremos, porque si no vamos a gastar unos créditos que luego en la imagen no nos va a servir. Vemos que aquí hay el precio de cada estilo. Son 80, 120, incluso hay unos que son 10. Aquí, ¿vale? Para escribir el prompt, por ejemplo, podemos poner una abuela bailando en el parque, pero esto es muy genérico. Necesitamos algo más concreto a la hora de crear una imagen. Pues Artlist nos ayuda. Aquí a la derecha, si le damos, nos está haciendo el prompt. Lo vamos a revisar y vamos a cambiar lo que nos interese. En mi caso, yo ya tengo un prompt pensado y le voy a dar en generar. Y se nos va a abrir esta pestaña de aquí, que esto es el historial. Tenemos ya la imagen creada, pero me está mirando a mí. Yo quiero que esté mirando a la pantalla. Entonces, aquí tenemos 3 botones. Uno es para descargar, otro es para añadir en nuestros álbumes, para borrar, pero yo le quiero volver a decirle que me lo rectifique. Entonces, le daremos aquí y ya nos va a seleccionar el prompt que teníamos, ¿vale? Porque si yo ahora borro esto y cambio el estilo, si yo me voy a esta imagen y le doy, me va a poner el prompt que tenía y el estilo. Entonces vamos a poner otro prompt y le damos en generar. Si este no nos gusta, pues podemos borrar y así no nos ocupa espacio. Y ya tenemos la imagen que quería. Entonces, esto Epidemic Sound no lo tiene. Y ahora viene lo más interesante, que es pasar esta imagen a vídeo. Esto es perfecto si quieres darle más vida a tu contenido sin necesidad de grabar nada o buscar un footage adicional. Por ejemplo, si estás trabajando con un cliente y has creado un storyboard, ahora puedes darle movimiento y convertirlo en un vídeo animado. Lo que hace es que la propuesta sea mucho más visual y fácil de presentar. También puedes usar esta herramienta directamente en tus proyectos. Por ejemplo, si estás editando un vídeo que hablas sobre las galaxias y necesitas una imagen muy concreta que no tienes, pues con esta herramienta puedes generar con tan solo unos segundos una imagen y luego animarla. Esta herramienta nos abre un montón de posibilidades creativas. Le damos en animar y ahora aquí tenemos que poner otro prompt para que nos haga el vídeo. Cuando le das automático te da un prompt que ya está muy bien, pero si queréis hacer otro, pues ponéis otro prompt. Aquí tenemos los segundos y la resolución. Como que esto es una prueba y la verdad que vale 500 créditos, si ponemos 1080 vale 1000, voy a hacer el mínimo. Esto aún está en beta, como podemos ver, así que en unas semanas, en unos meses, esto va a mejorar un montón. Le damos en animar y ya se nos abre aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que tenía mientras está creando, os lo enseño, en 3D. Y aquí he hecho la animación. Estas imágenes las he utilizado para el vídeo que estoy preparando. En este vídeo estamos viendo todas las herramientas que ofrece Artlist, sin entrar en profundidad. Así que si os interesa saber más información sobre algunas herramientas, os dejo en la descripción una playlist donde veréis vídeos específicos. Pero no vayáis todavía, que aún queda mucho por ver. Algo que han añadido nuevo es que podemos crear un vídeo de una imagen que ya tengamos nuestra. Una imagen, por ejemplo, esta de aquí, y automáticamente va a escribir el prompt. Le damos en generar, ya tenemos el vídeo. La verdad es que lo ha hecho súper bien entre comillas. La gente que está haciendo surf hace algo raro, pero miraros el movimiento del mar, una maravilla, las olas, es bastante realista. Lo de la gente haciendo surf, ni os lo miréis. Es la primera imagen que he encontrado, Cuando estéis viendo este vídeo, lo más seguro es que hayan cosas nuevas, que os dejaré información en la descripción o en comentarios. Ahora vamos a la siguiente herramienta, que es una locura también. Con esta herramienta de inteligencia artificial nos podemos ahorrar mucho tiempo y dinero, y es el VoiceOver con inteligencia artificial. Esta herramienta sí que está en Epidemic Sound, así que vamos a comparar Artlist con Epidemic Sound. Podemos usarla para crear nuestras propias locuciones, para hacer doblaje de vídeos a otros idiomas o incluso para generar versiones en varios idiomas con un solo clic, sin tener que contratar a nadie. De primeras tenemos que seleccionar el idioma. Aquí arriba tenemos para elegir.
antes sí que estaba el español de España, pero lo quitaron y ahora solo está el español de LATAM. He contactado con el equipo de Artlist y me han dicho que están trabajando para hacer el acento de español. Así que muy pronto lo veremos por aquí. Tenemos un montón de idiomas. En este caso voy a probar el inglés y en el inglés sí que podemos seleccionar diferentes acentos. Tenemos la velocidad para que vaya más rápido o más lento y lo mejor de todo, que esto Epidemic Sound no lo tiene, es donde marca la diferencia. En Epidemic Sound no podemos modificar el tono emocional dentro de una misma voz. En cambio, en Artlist sí, podemos ajustar esa emoción y eso te da mucha más flexibilidad a la hora de adaptar el mensaje que quieres transmitir. Por ejemplo, en un mismo vídeo puedes usar la misma voz para un momento alegre y luego cambiarla a un tono más serio o triste, sin necesidad de cambiar de locutor. Y eso, cuando estás trabajando con una narrativa, se agradece muchísimo. Así que es una gran ventaja por parte de Artlist. Tenemos diferentes voces. Tenemos tantas que nos permite hacer muchos estilos de vídeo. Por ejemplo, queremos un vídeo para TikTok que sea una voz más dinámica, más juvenil. Pues lo tenemos. Pero luego queremos una voz que sea más para documental. Pues también está aquí. Voy a seleccionarlo y voy a poner acento americano. Velocidad, quiero que vaya un poco más lento porque quiero que esté triste. Entonces, cuando estás triste, hablas un poco más lento. Y con relación a la imagen que hemos creado, vamos a poner una voz en off debajo de esta imagen. Y le damos en generar, que aquí vemos el precio que tiene en créditos. Y lo mismo, aquí abajo vemos los créditos que tenemos. Te dice que cada 10 caracteres es un crédito. Le doy en generar. Y aquí tenemos lo mismo que teníamos en la herramienta de creación de vídeo y de imagen, ¿vale? El historial. Entonces sería escucharlo. Again, the client asked for a small change. Change the music in the video. ¿Vale? Si queremos que vaya más rápido, si queremos que vaya más lento, eso pues se puede ir cambiando. Y aquí a la derecha pues tenemos para descargar, para ponerlo en favorito y esto de aquí es lo mejor que han creado. Le damos aquí y nos dará una búsqueda para hacer un vídeo desde cero. Nos buscará footage, música y efectos de sonido. Así que con un simple clic ya tenemos sugerencias para empezar a editar el vídeo. Aquí puedes buscar una música. Sería ir escuchando. Vamos a footage y vemos pues de lo que va el vídeo. Es de una persona editando en casa. Again, the client asked for a small change. Change the music in the video. Como veis, esta función de VoiceOver funciona súper bien. Viendo el resultado no parece una inteligencia artificial, cuela como si fuera real. Y gracias a esto nos podemos ahorrar el tiempo de buscar a alguien para que nos grabe la locución. Y lo más importante, nos vamos a ahorrar mucho dinero. En Epidemic Sound, como ya hemos dicho, también está esta opción. Y la verdad que es muy similar a lo que encontramos en Artlist. Una de las diferencias es que en Epidemic Sound no podemos modificar el tono emocional dentro de una misma voz. Así que es una gran ventaja por parte de Artlist. Epidemic Sound tiene una herramienta interesante que permite clonar tu voz o incluso la voz de otra persona. Eso sí, tienes que tener los derechos de esta voz. El proceso es muy sencillo. Vamos en esta herramienta de aquí y vamos a Use Your Voice. Aquí ponemos el nombre, vamos a seleccionar el idioma que queramos y vamos a subir un archivo de nuestra voz. Tiene que ser un archivo limpio y que dure 1 minuto, más o menos. Y si le damos a siguiente, nos va a crear una voz. Tengo aquí ya mi voz guardada. Simplemente vamos a escribir el texto que queramos que diga y le damos en crear. Funciona igual. Aquí vemos los caracteres y aquí los créditos. Cada mes se va a renovar solo. Os dejo una prueba de esta herramienta de voz clonada, a ver qué os parece. Vamos a nuestro VoiceOver y aquí nos saldrá todo lo que hemos hecho. Y esto no es todo. Han añadido una función que es una locura. Le damos aquí y nos hará una búsqueda para hacer un vídeo desde cero. Nos buscará footage, música y efectos de sonido. Así que, con un simple clic ya tenemos sugerencias para empezar a editar el vídeo. La verdad es que se nota bastante que ha sido generado con inteligencia artificial. Suena algo robótica y, en mi opinión, todavía no tiene la naturalidad suficiente como para usarla en los trabajos profesionales o en el día a día.
Aún así, es muy buena noticia que estén trabajando en esto, porque tiene mucho potencial y seguramente que en un futuro veamos una mejora en la calidad. Y ojalá vemos esto en Artlist, porque es una herramienta muy útil y puede abrir muchas posibilidades. Al final, como estamos viendo, cada plataforma tiene sus ventajas. Artlist ofrece un conjunto más completo, especialmente porque además de la música y el voiceover, también cuenta con una función que sugiere automáticamente los vídeos, música y efectos de sonido. Y esto es una locura, porque nos facilita mucho el trabajo. Y ahora pasamos a la siguiente herramienta, que es el footage. En Epidemic Sound esto no lo tenemos. En cambio, en Artlist sí. Tenemos una gran variedad de vídeos y prácticamente podemos encontrar cualquier tipo de clip que necesitamos para nuestras ediciones. Tenemos una gran variedad de vídeos y prácticamente podemos encontrar cualquier tipo de clip que necesitamos para nuestras ediciones. Se puede descargar en 4K e incluso hay algunos que se pueden a 6K. También puedes elegir el formato de MP4 o ProRes, dependiendo de lo que necesites para tu proyecto. Y hay algo que me parece muy útil. Cuando entras en un vídeo, justo debajo te aparecen otros vídeos similares. Esto va genial a la hora de editar, porque si estás buscando dos planos distintos de la misma escena, con el mismo estilo, lo puedes encontrar fácilmente. Por ejemplo, puedes tener un plano general y un primer plano que encaje visualmente, y así montar una secuencia con continuidad. Y ahora pasamos a la siguiente herramienta, las plantillas. A partir de ahora vamos a ver todo esto un poco más rápido, porque si no va a ser un vídeo eterno. Y como ya os he dicho antes, tenéis en la descripción todo detallado. Aquí encontramos un montón de plantillas para todo tipo de proyecto. Títulos, intros, overlays, flares y la verdad que tiene una calidad muy buena. Una cosa que me ha gustado mucho es que los proyectos están optimizados para que no pesen mucho. Por ejemplo, cuando descargamos una plantilla en Envato, muchas veces al abrir el proyecto hay tantas capas y tantos recursos que hacer el render tarda mucho tiempo. En cambio aquí todo está pensado para que sea ligero, más ágil y se pueda exportar súper rápido. También tenemos renders en 3D y podemos filtrar por tipo de plantillas, duración, estilo y mucho más. Y lo mejor es que se puede descargar para trabajar directamente en Premiere, After Effects, Final Cut y DaVinci Resolve. Ahora pasamos a la siguiente herramienta, que son los LUTs. ¿Vale? Aquí tenemos un montón, tenemos de todo tipo. Tenemos filtros, que sean cinemáticos, que sean monocromáticos, que sean retros. Podemos pasar el ratón encima para ver cómo se ve. Y lo que me gusta más de esta herramienta, que muchas veces no lo tenemos, es que, claro, tú tienes un LUT para un interior. No sabes cómo quedará en tu vídeo que es en un exterior. Pues aquí, gracias a esto, tenemos diferentes frames de muestra. Por ejemplo, que nuestro vídeo pasa en una ciudad. Pues marcamos la ciudad y ya nos hacemos una idea más rápida de cómo quedará. Porque, por ejemplo, aquí me puede gustar este de aquí, ¿vale? El Berlín, pero si me voy a la montaña, el Berlín pues no me termina de gustar y prefiero el Gold, ¿vale? Entonces tenemos esta ventaja de tener los frames de muestra. Y por último, y ahora ya vamos a por la última herramienta y vamos a lo más importante, que son los precios. Y por último, los tools. Esto nos ofrece varias herramientas pensadas para ahorrar tiempo y facilidad en el proceso de edición. Por un lado tenemos una extensión para Premiere Pro que nos permite buscar todo lo que tenemos en la página web desde Premiere, así que no hace falta entrar en artlist.io y estar buscando, descargar, importar. Simplemente, como estamos viendo aquí, es buscar y arrastrar, ¿vale? Es muy cómodo. Más adelante lo pondrán para los otros programas. Es súper rápido, práctico y muy útil para mantener el flujo de trabajo. También tenemos el iAssistant, que es otra extensión para Premiere, que aunque todavía está en una fase inicial, ya puede hacer cosas como eliminar silencios automáticos o aplicar los autozooms en tus vídeos. Eso todo con inteligencia artificial. Son funciones sencillas pero que ahorran bastante tiempo y el equipo de Artlist está trabajando en seguir ampliándolas. Y por otro lado tenemos los plugins de Artlist, que para esto nos tenemos que descargar
un plugin y es donde encontramos todos los efectos. Pero todo esto lo veremos más en detalle en el vídeo que os he comentado. Y ahora sí, vamos con lo que muchos estáis esperando, el precio. Tenemos diferentes planes y cada plataforma ofrece algo diferente. Empezamos con Epidemic Sound, con el pack de creadores, que son unos 10,99 euros al mes y te permite monetizar un canal por plataforma y descargas ilimitadas. Si buscamos este pack en Artlist, nos sale más económico, nos sale por 9,99 euros al mes. Luego tenemos el plan Pro, que nos sale por 24,92 euros al mes y podemos monetizar canales ilimitados y usarlo para nuestros clientes. Si buscamos este mismo pack en Epidemic Sound, nos sale un poco mejor, ya que tenemos casi lo mismo, pero añadiendo la voz en off con 50.000 créditos, que se van renovando cada mes. Y puedes monetizar 3 canales en vez del ilimitado en Artlist. Y por un precio de 16,99 euros al mes. Así que, aunque Epidemic Sound es más económico, en esta opción Artlist ofrece más flexibilidad si trabajas con muchos canales o clientes distintos. Y ahora vamos a hablar del resto de planes, pero esta vez ya vamos a hablar solo de Artlist, porque todo lo otro Epidemic Sound no lo tiene. Y este es justamente el punto donde Artlist empieza a destacar de verdad, porque no se queda solo en el audio, también tiene acceso a todo lo que hemos visto. Empezamos con el plan de la voz en off con inteligencia artificial por 11,99 euros al mes. Puedes tener 1 hora de voz en off y los créditos que se renuevan a final de mes. Este plan está pensado sobre todo para personas que quieren crear contenido rápido y sin grabar nada. Por ejemplo, para quienes hacen vídeos automatizados, narraciones, presentaciones, vídeos de TikTok o Reels y no necesitan usar música o footage, sino solo voz en off e imágenes generadas. Pero hay que tener en cuenta que este plan tiene límites bastante ajustados, tanto en minutos de voz en off como en créditos para generar imágenes. Así que si tienes que hacer vídeos de forma constante o incluso diariamente, este plan está muy bien. Pero si crees que sobrepasas esta hora mensual, hay otro pack mucho mejor para ti, que es el iSuite. Aquí ya tenemos acceso a todo lo relacionado con inteligencia artificial, incluyendo generación de imágenes, vídeos animados y voz en off. Todo el mismo pack. Incluso con 5.000 créditos tenéis más que suficiente. Y si en algún momento necesitáis más, puedes elegir el plan con más créditos o incluso comprar créditos extra más adelante, sin necesidad de cambiar el plan. Es verdad que al mirar estos planes puede parecer que el precio mensual va subiendo, sobre todo cuando entramos con los packs que incluyen todas las herramientas de inteligencia artificial. Pero también hay que tener en cuenta todo lo que nos estamos ahorrando. Por ejemplo, solo con la herramienta de la voz en off ya nos hace ahorrar dinero. Perfectamente, si tenemos que contratar a alguien, nos puede valer 10 veces más que un mes en Artlist. Lo mismo pasa con la generación de imágenes y vídeo. Podemos evitar tener que salir a grabar ciertas cosas o incluso ahorrarnos el coste de contratar a un cámara. Al final estamos pagando para ahorrar tiempo y dinero. Y si lo usas con frecuencia, la inversión se justifica sola. El siguiente pack que encontramos es el de footage y plantillas, que tiene un precio de 31,99 euros al mes. Como su nombre indica, es para footage y las plantillas que hemos visto. También entra los LUTs y la extensión de Premiere. Personalmente creo que tiene un precio elevado para lo que ofrece y no es el plan más atractivo si lo comparamos con el siguiente, porque por 8 euros más tenemos el plan Artlist Max, que sinceramente es el mejor de todo. Es el que pago yo y estoy súper contento. Con Artlist Max tienes todo lo que hemos visto en este vídeo incluido en un solo pack. Música, efectos de sonido, footage, plantilla, LUTs, generación de voz en off, imágenes, vídeos con inteligencia artificial y además acceso a los plugins y herramientas como el iAssistant. El precio es de 39,99 euros al mes, vale muchísimo la pena y si el precio te parece elevado, piénsalo de otra manera. Si divides el coste mensual entre los proyectos que haces al mes, te sale un precio por proyecto realmente bajo. Incluso puedes incluir este pequeño coste dentro de cada presupuesto, sumándolo de forma proporcional. Si haces esto, prácticamente estarás teniendo el Artlist Max gratuito y a cambio tendrás acceso a todo lo que ofrece la plataforma sin limitaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto todo lo que ofrece Artlist y Epidemic Sound.
Ha sido un vídeo intenso, pero creo que merecía la pena, porque cada vez Artlist tiene más funciones, mientras que Epidemic Sound se ha centrado únicamente en la música, los efectos de sonido y la voz en off. Artlist ha ido mucho más allá, y si lo que buscas es solo música, incluso ahí Artlist también compite muy bien, porque con 9,99 euros al mes ya tienes música y efectos de sonido incluidos. Lo cual es muy buena opción. A partir de allí puedes elegir el plan que mejor se te adapte a ti. En resumen, Epidemic Sound está muy bien, pero Artlist juega a otra liga y si lo aprovechas bien puede convertirse en una herramienta clave para tu día a día. Si quieres probar todas estas funciones, os dejo en la descripción un enlace con 2 meses gratis y también os dejo una lista con todos los vídeos detallados de cada herramienta. Dale a like si te ha servido y suscríbete para no perderte el siguiente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.